y producto de Citibanamex, y José García de Vinuesa, socio en AGBC Wealth and Asset Management. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Susana. Hola, Susana, buenas tardes. Pues Alejandro, haciendo un corte en este segundo trimestre del año, ¿cuál ha sido el desempeño de los diferentes activos y mercados en términos generales? Bueno, durante el segundo trimestre del año, prácticamente todos los mercados accionarios a nivel global tuvieron rendimientos negativos en dólares. Probablemente excepción de los índices de Estados Unidos, los cuales resalta el Nasdaq con un 6.3% de retorno, y allí impulsado principalmente por las acciones FANG, y el mercado accionario de Reino Unido, que anotó su mejor trimestre en más de 5 años con un 8.2% de retorno, debido principalmente también a la disminución de los riesgos políticos en la región europea. Pero por otro lado, los mercados emergentes sí tuvieron un impacto muy relevante, con una caída del 8.6% en el índice de emergentes, y esto resultado principalmente de una apreciación del dólar y los temores acerca de la guerra comercial entre Estados Unidos y sus principales socios comerciales, de la que ya hemos hablado y platicado en varias ocasiones. El sentimiento en emergentes, la verdad es que ha sido especialmente sombrío en el segundo trimestre de este año. Únicamente en el mes de junio se registraron cerca de 8,000 millones de dólares de salidas netas en esta clase de activo, y venía precedido de 12,300 millones de dólares de salidas en el mes de mayo. Entonces, esta es la primera vez que esta clase de activo muestra flujos de salida durante 2 meses consecutivos, tanto en mercados de deuda como en mercados accionarios. Esto desde la crisis, desde la gran crisis financiera de 2008 no se daba. De acuerdo con varios analistas, esto lo que podría ser es simplemente una etapa compleja que podría mejorar en el corto plazo, ya que muchos países emergentes cuentan con balances de cuenta corriente bastante mejorados, deuda externa también limitada, y aún cuentan con el apoyo de un crecimiento sostenido en China, que lo que hace es mantener en niveles relativamente altos los precios de las materias primas. Bien, por otro lado, José, pues se ha hablado que en una guerra comercial no hay ganadores y el foco de atención ha estado en países como China y México. Sin embargo, ¿qué sectores y países se verían mayormente afectados? Efectivamente, Susana, difícilmente hay ganadores, pues la globalización ha creado independencias de mercados y cadenas de valor que las compañías han ido construyendo en las últimas 3 décadas en un sistema multilateral de comercio. La alta proporción de valor agregado que aportan países en el sureste asiático en los productos que finalmente exporta China a los Estados Unidos implica que estas economías podrían verse incluso más afectadas que China. Así lo muestra la gráfica que vemos en pantalla. De acuerdo con un ejercicio hecho por economistas de Bloomberg, se estima que el PIB de las economías asiáticas caería en promedio 1.1% por cada 10% de disminución de las exportaciones de China, mientras que apenas un 0.3%. Países como Indonesia e India son mucho más resilientes por no depender tanto de su capacidad manufacturera. Además del efecto directo en las exportaciones de estos países hacia las fábricas de China, si la demanda por parte de consumidores chinos disminuye por una desaceleración del crecimiento económico, habría un efecto de segundo orden, evidentemente mayor, como se aprecia en las barras más altas de la gráfica, que muestran el impacto si China recorta un 10% del total de sus importaciones, no solo las que tienen como destino final otros países. Y en realidad es que no solo depende de la balanza comercial total entre países, sino también de los sectores específicos donde se dé el impacto. Por ejemplo, en el caso de la industria de componentes electrónicos, Taiwán, Corea del Sur y Japón serían de los más afectados. Ahora bien, como se aprecia en esta gráfica en pantalla, en el caso de las compañías chinas, las que se encuentran en sectores como el de venta de productos de consumo discrecional, de energías renovables, por ejemplo, que exportan paneles solares, el sector de semiconductores, el de aparatos electrónicos, cuya fuente de ingresos depende en mayor medida de las ventas al exterior, pueden verse más afectadas a pesar de tener un margen. Esto por el lado de las empresas asiáticas, pero ya conocemos de otras donde la amenaza de aranceles representa un riesgo también importante. Es el caso de automotrices alemanas y norteamericanas. Y no hay que olvidar que existen sectores más relacionados con la alta tecnología y la innovación en China, que han sido atacados por el gobierno de Trump y congresistas de ambos partidos. En aras de protección de la propiedad intelectual y a la hegemonía estadounidense, en nuestra opinión, a veces se confunden temas comerciales con otros realmente de legítima defensa de la seguridad. Hay que estar pendientes de lo que suceda este viernes alrededor de la implementación de aranceles por parte de Estados Unidos a los 34.000 millones de importaciones de China.
Así es, estaremos muy pendientes el viernes. Y por otro lado, Alejandro, pasando al tema de monedas, pues hemos visto una alta volatilidad en el peso y una fortaleza importante del dólar contra otras monedas. ¿Cuál es la expectativa en este sentido? Bueno, efectivamente, Susana, el dólar se apreció prácticamente contra todas las divisas, tanto de mercados desarrollados como de mercados emergentes. Y ahí el tema es que encontró un apoyo en una brecha de tasas de interés respecto a las tasas en la zona euro y en otras regiones, ya que con una Fed más restrictiva que está aumentando el ritmo de alza en tasas, mientras que el Banco Central Europeo y el Banco de Japón mantiene las tasas en el corto plazo en territorio negativo. Entonces, si analizamos los distintos factores de riesgo, si analizamos la tendencia de la economía de Estados Unidos, se esperaría que esta tendencia de ver un dólar fuerte se pudiera mantener en los próximos meses. Por otro lado, si nos enfocamos en el peso, evidentemente ha generado una volatilidad muy agresiva en su cotización en lo que va del año. Si sumamos a la renegociación del Telecán, la elección presidencial del pasado domingo y la fortaleza del dólar contra prácticamente todas las monedas, pues tenemos como resultado volatilidad y devaluación. En la gráfica que estamos observando, lo que podemos ver es los niveles de tipo de cambio en los últimos 12 meses, con movimientos y picos muy marcados en momentos muy particulares. Si analizamos la encuesta de expectativas que publicó Citibanamex el pasado 20 de junio, marca al consenso de analistas con una expectativa para la cotización de tipo de cambio de 19.50 promedio para cerrar este 2018. Este estimado fue revisado al alza desde un nivel de 18.95 en la encuesta anterior. Y más allá de este nivel estimado por los analistas, la expectativa es que el tipo de cambio y la paridad peso-dólar mantengan un comportamiento muy volátil. Habrá que estar muy pendientes de los factores que estarán generando dicha volatilidad en adelante para poder tomar decisiones. Bien, pues finalmente, José, por otra parte, hemos visto al yuan depreciarse significativamente en junio. ¿Qué interpretación le das a este movimiento? Efectivamente, el día de ayer la divisa china sobrepasó los 6.7 por dólar en el intradía por primera vez desde hace aproximadamente 11 meses, depreciándose alrededor de 4% en un mes, en el último mes. Una primera lectura nos hace pensar que el mercado le preocupa una posible desaceleración de la economía china. Los datos para el mes de mayo de ventas minoristas y producción industrial no fueron tan sólidos, además del probable impacto de las exportaciones debido a la que ya comentábamos. Sin embargo, algunos analistas han especulado erróneamente, desde nuestro punto de vista, que Beijing podría estar preparándose para usar la devaluación de su moneda como un arma adicional en dicha guerra. Desde luego, un yuan débil puede servir como importante escudo para incrementar el atractivo de sus exportaciones. Además, es cierto que el yuan no ha caído únicamente con respecto al dólar, sino contra una canasta de divisas más amplia. Consideramos que, dadas las experiencias bastante dolorosas en 2015 y 2016, cualquier depreciación cuyo beneficio en el sector exportador sea más que contrarrestado con una inestabilidad financiera por salida de capitales, resultaría preocupante para el Banco Central de China. En nuestra opinión, un factor más relevante es el hecho de que el Banco Central está ejerciendo una política más bien acomodaticia al recortar tasas de interés y con esto reduciendo el spread con la tasa del bono del Tesoro. Por otra parte, un renminbi más débil aumenta la presión de las empresas más débiles que tienen que dar servicio a la deuda que tienen denominada en dólares. Creemos que el Banco Central tiene claro este panorama y está tratando de transmitir la confianza al mercado. Seguiremos pendientes de las señales intervencionistas que podrían mostrar una depreciación del yuan y del comportamiento del mercado de capitales chino, que medido por el Shanghai Composite, su índice ya está en terreno bajista. Bien, pues muchas gracias por el análisis de hoy. Alejandro Martínez Férez, director de inversiones y producto de Citibanamex, y José García de Vinuesa, socio en AGBC Wealth and Asset Management. Muy buenas tardes. Gracias, Susana. Gracias, José. Con esto hacemos una pausa y regresamos con más información a ganadores y perdedores.